A esta hora de la mañana de este maravilloso día, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 4 al 8. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor. Te damos alabanza, te damos adoración y te damos la gloria en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. El tema que el Espíritu Santo trae en esta hermosa mañana es el don de la palabra de sabiduría. ¿Cómo usarlo? ¿Qué es el don? ¿Qué son los dones? Vamos a comenzar a estudiar, a entender para qué son los dones, cómo se deben usar y por qué están clasificados los 9 dones del Espíritu Santo, que son dados por el Espíritu Santo a cada creyente. El don de la palabra de sabiduría, dice la palabra de Dios que es para nuestro provecho. En la guerra espiritual se utilizan los dones para poder proveer ayuda, herramienta en este campo, en esta área, en la guerra espiritual. Muchas veces hay situaciones que el ser humano enfrenta. Muchas veces hay batallas, hay luchas, y no hay una palabra de sabiduría que venga de parte de Dios en el creyente para poder responder o para poder decir o entender algo. Pero la palabra de sabiduría va ligada al don de ciencia. El don de ciencia es aquel que profundiza y le llega a la vez que le llega a la persona un conocimiento de algo oculto en la persona. Siempre va ligada la sabiduría con la ciencia. Hay personas que no conocen a alguien y saben lo más íntimo de esa persona. Eso lo trae el don de ciencia. Hay don de ciencia y hay una palabra de ciencia. Son diferentes. La palabra de ciencia es aquella que llega de repente sin tener el don, porque las manifestaciones las da el Espíritu Santo, como Él quiere, y los dones los reparte el Espíritu Santo también, como Él quiere. Y es muy importante, muy importante. La Biblia dice que pidamos los dones mejores. Pero hoy nos vamos a centrar en la palabra de sabiduría por el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que nosotros vamos a usar la palabra de sabiduría? Que es un don, es el primer don de los 9 dones que el Espíritu Santo da a los creyentes, a los hijos de Dios para la guerra espiritual. Cuando nosotros leemos en Primera de Corintios, en el capítulo 1, y leemos del versículo 20 al 21, dice lo siguiente: ¿dónde está el sabio?
¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La palabra de sabiduría llega muchas veces cuando tú te encargas de alimentarte de la Biblia, leerla todos los días. El don de palabra de sabiduría es despertado, es avivado y se alimenta a través de las Escrituras. Siempre la sabiduría de los hombres y mujeres de Dios es alimentado a través de las Escrituras. Porque aquí comienza preguntando Pablo, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el que escribe, el escriba, el disputador de este siglo? Porque hay mucho conocimiento caído que el alma mater de las diferentes universidades, colegios, introduce en la persona. Y hay muchos magísteres, maestros, profesores, pero con palabras de sabiduría humana, no con palabras reveladas por el Espíritu. Entonces, eso no es un don, eso es un conocimiento humano. Pero el don que te da el Espíritu Santo, la sabiduría que te da el Espíritu Santo, viene conectada directamente desde el cielo, desde el tercer cielo. Y son cosas sobrenaturales que muchas personas no entienden. La mayoría de los hogares, cuando hay divorcios de las personas, es porque no usan de la palabra de sabiduría para organizar alguna situación, utilizar el don de la palabra de sabiduría para dar una respuesta que sea agradable, una respuesta que no sea tosca, que no hiera a la otra persona. Siempre se dan respuestas en la lógica. Y cuando tú y yo damos una respuesta en la lógica, está hablando la carne. Siempre va a haber problemas en la lógica. Nunca se va a manifestar el don del Espíritu Santo. Porque las respuestas en la lógica son faltas de amor, son faltas de paz, de gozo, de paciencia, de bondad, de benignidad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Una palabra en la lógica no lleva ninguna de estas características. Lleva lógica del mundo, lleva lógica humana, y ahí no se mueve el Señor, ahí no se mueve el Espíritu de Dios. Ahí se mueven los espíritus del hombre, los espíritus racionales, que nunca nos van a llevar a la bendición y a la claridad de Dios. Y nunca vamos a tener un conocimiento real de las cosas. Porque la palabra de sabiduría lleva ese toque celestial, donde con una palabra apacible se calma la ira, mas la palabra áspera hace levantar el furor, dice el libro de Proverbios. Entonces nosotros tenemos que usar, porque es muy importante, el don de la palabra de sabiduría, que como les dije ahora, va acompañado del don de ciencia. Y dice también en 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 7, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquello es lo importante. Dios tiene palabra de sabiduría para nosotros y es para nuestra gloria. Dios la tiene guardada para sus hijos, porque los hijos de Dios
tenemos que defendernos con el conocimiento de Dios, que todo lo escudriña a través de su Santo Espíritu en las personas. Por eso que cuando uno va a una casa, uno va a un lugar y el Señor comienza a hablarle al oído y decirle, mira, aquí está ocurriendo esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Sí? Y entonces viene el don de ciencia a revelar en quién de esa casa es que está ocurriendo y por qué la maldición en esa casa llegó. Entonces, aquí hay una persona que se llama fulano de tal. Ha hecho esto, 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 por esto, por esto, por esto y por esto. Y aquí se ha movido en esta casa estas cosas, estas situaciones. Hay contienda, hay personas que están en la droga. Y comienza Dios a traerle, a través del don de ciencia y la palabra de sabiduría, las cosas que hay ocultas en esa familia, en esa casa o en esas personas. ¿Para qué? Para que la persona se arrepienta, busque un cambio y llegue al conocimiento de la verdad que está en las Escrituras. Entonces, siempre es necesario que en la guerra espiritual usemos la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es poderosa. La palabra de sabiduría que viene de lo alto siempre va a discernir las intenciones del corazón. La palabra de sabiduría que Dios te dé, pide siempre la sabiduría de Dios y que te dé palabra de sabiduría. Es un don poderoso. Yo me he maravillado siempre que el Señor me da palabra de sabiduría en cualquier situación y en cualquier lugar, porque es maravilloso. ¿Sabes qué dice el libro de Efesios en el capítulo 3, en el versículo 10? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Este punto es importante, muy importante en la guerra espiritual. Dice, para que la multiforme sabiduría, muchas formas, multiforme, son muchas formas de nosotros tener sabiduría de las cosas que están ocurriendo en el segundo cielo y en el primer cielo. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Entonces hay una multiforme sabiduría que Dios le da al hombre. Hay una multiforme sabiduría para conocer las diferentes áreas de lucha, de batalla del enemigo. Por eso es que cuando estamos orando en la madrugada, siempre Dios revela diferentes cosas. Y uno le dice, están atacando, viene un ataque de Ecuador, viene un ataque de Bogotá, viene un ataque de Medellín, viene un ataque de los satanistas que están en diferentes áreas, ¿sí? En los alimentos están ascendiendo demonios del Hades, vienen ataques, están ascendiendo, porque Satanás vive en el mar, están ascendiendo principados del fondo del mar para la tierra, para la iglesia, van a atacar a la iglesia. Es una multiforme manera de que el Señor revele, pero con la palabra de sabiduría, a través del don que el Espíritu Santo da a la iglesia. Entonces, hay principados, hay potestades, hay gobernadores, hay huestes espirituales de maldad. Y el Señor siempre va a dar una palabra de sabiduría para poder, ojo iglesia, para poder batallar, para poder ir más eficazmente con la armadura puesta y derribar todas las acechanzas del enemigo, porque estamos en una guerra. Vivimos una guerra 24/7, cada segundo. Estamos en guerra. Por eso usa el don de la palabra de sabiduría
en tu vida está ahí para ti y para mí. Tenemos que usarlo para tener victorias eficaces. Te digo en esta hora, Padre de los cielos, gracias te doy, Señor, en esta madrugada por permitirnos un día más de vida. Padre de la gloria, pon en tu pueblo, en tu iglesia, hambre y sed de tu presencia, de buscarte más, de estar conectados a ti, Señor, de discernir, de ver, de saber, Señor, cómo hablar, de conocer, de pedir tus dones, Señor, para que seamos eficientes, para que podamos caminar, Señor, y hablar conforme a tu voluntad, a tu palabra, Señor, para que a través del don de sabiduría, de la palabra de sabiduría, Señor, podamos derribar las acechanzas del diablo y edificar la iglesia, Padre de la gloria. En esta hora, Señor, pido que tu Santo Espíritu derrame en cada oyente, Señor, la sabiduría tuya, y con la armadura de Dios, Señor, en esta mañana caminemos en esas batallas que se nos presentan todos los días, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que tengas un maravilloso día y que el Espíritu Santo te llene de palabra de sabiduría. Dios te bendiga.